Bueno, comenzamos el vivo de hoy en este ciclo de charlas de economía con los economistas más importantes del país. En esta ocasión le va a tocar el turno a Martín Botier, que es economista y director de EcoGo, participa de varios medios gráficos y audiovisuales, tanto locales como internacionales, y es profesor de la universidad, de la maestría de finanzas de la Universidad del Ditela. Así que bueno, nos va a estar explicando todo lo que estuvo sucediendo en materia económica en las últimas semanas, que estuvo bastante movidita. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectan. Vamos a tener, digamos, más charlas la semana que viene, la otra hasta finales de, de noviembre, hasta el nacimiento de Winston Churchill. Después averigüen por qué es tan importante para mí. Así que bueno, vamos a cerrar con todo, así que quédense y vamos, y a la vez los invito para que ustedes, cualquiera de ustedes, el que quiera proponer algún tema, que hablar sobre economía, que quieran algo especializado, ahí está justo Martín. Mm, bueno, tranquilamente pueden, justamente pueden... que bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectan siempre. Eh, y bueno, vamos a hablar un poquito más de economía. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás con todo esto de la... Viste que hace poco dicen que quieren volver a la fase uno. Yo ahí puse en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp, que casi me muero. Por favor, Eh, no volvamos al fondo. no, no, tremendo, digo, la verdad que sería una vuelta atrás muy fuerte, ¿no? Ya viene un manejo bastante complicado de la pandemia, la verdad que sería complicado, ¿no? Totalmente, y además es como que decís, como bueno, volvés a la época de las cavernas, porque prácticamente congelás la economía durante un año. ¿Hasta cuándo, viste? Porque la pandemia va a seguir hasta que no tengas la vacuna y no sé, viste. Yo también tengo mis recaudos con la vacuna, pero bueno, este es otro ámbito. Bueno, empezamos entonces con las preguntas, que tenemos un montón de preguntas y la gente está un montón de temas para tocar, así que queremos ver que para tocarlos todos. Primero te presento, ya que estás acá, te volví a presentar antes, pero bueno. Martín Bautier es economista y director de EcoGo, una de las consultoras más importantes en materia económica del país. Participa de varios medios gráficos y audiovisuales, tanto locales como también internacionales, y es profesor de la maestría de finanzas de la Universidad del Ditela. Así que bueno, todo un honor, un placer que estés acá. No, al Eh, contrario. Así que bueno, y además es un gran amigo hace años, así que bueno, gracias por siempre compartir con estos lives y poder charlar sobre economía. Ahí tenemos a Fernando Vaca, que también es otro integrante, otro economista, integrante de Peronian Economics, nuestro grupo de WhatsApp privado de economistas. Así que bueno, gracias por el aguante. Bueno, la primera pregunta. A ver, el ministro de Economía Martín Guzmán participó de un encuentro con empresarios y sindicatos hace poquitos, en el marco del Pacto Social, y en él declaró, anticipando la reunión con el Fondo Monetario Internacional: queremos un programa distinto al stand-by anterior acordado en 2018 que nos permita transitar el camino de la recuperación económica y hacerlo de manera sostenible, generando un ambiente propicio para las inversiones con más trabajo. Las diferencias con el acuerdo anterior, según Guzmán, se basan en el que el programa tenga preceptos sensatos para transitar el camino de la recuperación, poder hacerlo de manera sostenible y al mismo tiempo ir ordenando la situación externa. Y acá yo te pregunto, ¿crees que las medidas anunciadas la semana pasada van en línea con el objetivo que supuestamente se plantea el gobierno de generar más inversiones y empleos? ¿Y por qué no o por qué sí? Bueno, empezando por la descripción, digo, uno no puede no coincidir con Guzmán en la idea de que el programa se base en preceptos realistas, ¿no? Digo, eso es fundamental, particularmente cuando uno lo compara con lo que fue
acuerdo previo con el fondo, ¿no? Que se basaba, digamos, básicamente en voluntarismos, y de hecho cuando uno iba viendo las revisiones del acuerdo, que eran revisiones trimestrales, básicamente lo que se veía es que no se habían cumplido prácticamente ninguna meta, solamente las fiscales, y básicamente lo que hacía cada revisión era incorporar los cambios que se habían hecho en los meses previos, ¿no? Digamos, con lo cual, desde ese punto de vista, es muy importante que haya, por lo menos, preceptos realistas. Ahora, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, que haya preceptos realistas implica que se comunican preceptos realistas y se aplican preceptos realistas, y tomando lo que fueron las medidas de la semana pasada, me parece que no van en ese sentido, ¿no? Más que las medidas de la semana pasada, que a mi juicio fueron en sentido correcto, a diferencia de lo que fueron las del martes 15, ¿no? El endurecimiento del cepo, esto de mandar a las empresas a renegociar deudas y de alguna manera forzarlas o bien a defaultear o bien a renegociar con un impacto significativo sobre la reputación. También lo que fue las medidas prácticamente bloqueando el mercado de contado con liquidación. Digo, creo que esas medidas generaron un daño muy significativo en la confianza. Digo, creo que eso se vio en el mercado, ¿no? En los precios de los activos, en un riesgo país que se fue para arriba, en una brecha cambiaria que se amplió y en un banco central que ya venía en una situación que no era sostenible de las reservas, básicamente administrando una escasez. Creo que eso se profundizó, ¿no? Después de lo que fueron las medidas del martes 15. Y lo que vimos la semana pasada, creo que a mi juicio fue en sentido correcto, básicamente esta idea de subir un poco la tasa de política monetaria, la tasa de pases en realidad, un poco también la de darle alguna señal a las exportaciones. Ahora, cuando uno lo mira desde el punto de vista si esto alcanza, si es y respecto a la pregunta que hacías vos, ¿no? Si esto es una buena señal hacia adelante, digo, creo que falta, ¿no? Digo, creo que es insuficiente. Se vio en el mercado, ¿no? Digamos, no se vio una compresión en el riesgo país. De hecho, la brecha cambiaria, cuando uno mira el dólar blue, digo, eso siguió aumentando, siguió yendo para arriba. Con lo cual, digo, creo que fueron medidas insuficientes. Cuando uno lo mira desde el punto de vista del incentivo a las exportaciones, que es algo que Argentina necesita en forma urgente y no solo en forma coyuntural, sino también pensándolo a largo plazo, ¿no? Digamos, si no crecen las exportaciones, es muy difícil que la Argentina pueda crecer, pueda tener un sendero sostenido que permita revertir lo que fue la dinámica macroeconómica de las últimas décadas. Y en ese sentido, digo, me parece que por dar, cuando uno hacía la cuenta, ¿no? Esta baja en las retenciones temporarias, básicamente dar 2 o 3 pesos adicionales, pasar de 50 a 52 pesos, 53 por dólar, por ejemplo, en el caso de un productor de soja, cuando la brecha cambiaria está en 100%, ¿no? Digamos, cuando un tipo de cambio marginal está arriba de 150, bueno, claramente no es suficiente, pero me parece que faltaron señales. Ahí decíamos, no hubo algo monetario, algo de exportaciones, pero me parece que faltaron señales en 2 aspectos muy importantes, yo diría prioritarios hoy por hoy, que tienen que ver con la política. Nosotros siempre hablamos de política económica, bueno, de la política, entre comillas, y alguna señal fiscal, ¿no? De eso, digo, fue lo gran ausente, por lo menos, en los anuncios del jueves pasado. Y bueno, no sorprende que no hayan generado una reversión en las expectativas, ¿no? Digo, creo que falta, y ya para terminar esto, ¿no? En esta idea de las señales de la política, creo que esta semana, y puntualmente con la situación de Venezuela, vimos las tensiones internas, las enormes tensiones internas que hay dentro de la coalición del gobierno, y el mercado un poco mira, bueno, ¿para dónde va a ir el rumbo? ¿No? Digamos, ¿va para un lado o va para el otro? Creo que el gobierno todavía no queda claro, ¿no? Digamos, cuál va a ser la orientación, y el mercado siempre necesita certidumbre, ¿no? Para pensar en ir a una situación de normalización, de caída en el riesgo país, de caída en la brecha cambiaria, y que la economía pueda pensar, digamos, salir un poco de esta coyuntura en la que estamos y poder empezar a crecer después de la pandemia. Digo, que creo que es algo que cuando uno mira indicadores económicos, incluso indicadores sociales, es algo urgente. Sí, totalmente de acuerdo, y ahí marcaste un punto. No se sabe muy bien desde la parte política
¿cuál es el rumbo que va a estar tomando el país? Porque por un lado, para mí que tenés ahí, digamos, a dos bandos que claramente se están pujando por el poder y les es más importante la puja del poder, que es lo que le va a pasar al país para más adelante, porque tenés, digamos, una ala, me parece, dentro del gobierno que es de extrema izquierda, que es el kirchnerismo, y después tenés al peronismo, como siempre lo hablamos, tenés al peronismo que hay algún peronista que es más de centro izquierda, digamos, ¿no? O no tan extremo, no quiere que lleguemos a ser Venezuela, sí quiere tener un Estado benefactor, un Estado, digamos, interventor, un Estado más presente, pero no quiere, digamos, ir hacia el autoritarismo de Maduro, que creo que sí hoy hay una parte del gobierno que desea eso para la Argentina, y y esa incertidumbre, como vos bien remarcaste, se siente en los mercados, porque ni bien anuncian unas medidas, o un funcionario público sale a declarar algo, ves que, bueno, los mercados se tambalean y ese miedo, ese pánico, ¿por qué? Porque, bueno, porque evidentemente vos no estás dando las señales claras o no estás dentro de tu casa ordenada, como se dice en materia política, y te termina afectando todo lo que es la economía. Y siempre volvemos al mismo punto, o sea, en la Argentina hay dos equilibrios. Por un lado tenés el equilibrio político, que es el que digamos, lo que les conviene políticamente hacer o no hacer, y después tenés el económico, que es el que haría incrementar el bienestar de todos nosotros, de todos los argentinos, todas las reformas que se deberían estar aplicando ya en estos momentos, que ya no tienen, digamos, margen de acción, como decimos. Entonces, bueno, tenés esa puja y ese desequilibrio, esos dos desequilibrios, después te terminan, digamos, afectando y condicionando toda la economía. Bueno, va No, pasando. Sí, sí, sí. sí, efectivamente, no, no, como vos decís, ¿no? Digo, creo que hoy lo que está mirando el mercado es, bueno, cuál va a ser el rumbo, y esto ya van varios meses de gobierno, pero tuvimos dos particularidades. De hecho, yo me acuerdo que hemos tenido también esta discusión, ¿no? De cuando ganó el Frente de Todos, ¿no? Digamos, uno decía, bueno, ¿para dónde van a ir? ¿No? Digamos, la economía partía de desequilibrios muy significativos, y uno decía, bueno, va a ser un giro más fuerte. Había muchas personas por ahí pensando algo más parecido a Venezuela, digamos, o algo más racional de tratar de ir manejando algunos desequilibrios. Creo que hubo algunas señales positivas en el arranque del gobierno, quizá en lo fiscal, ¿no? Pensando en términos de la fórmula de movilidad previsional, por ejemplo, que eso, cuando lo intentó hacer Macri, hubo una conflictividad significativa. Bueno, el gobierno lo hizo rápidamente con un decreto. Hubo algunas señales positivas, por ejemplo, en lo que era la renegociación de la deuda, que no se optó por un default, ¿no? Digamos, sino, por lo menos en el arranque, sino que se inició la negociación. Pero bueno, después, en los primeros meses de gestión, básicamente la política económica estuvo abocada a la cuestión de la reestructuración de la deuda, con lo cual no tuvimos demasiadas pistas sobre hacia dónde iría el gobierno. Después llegó la pandemia, con lo cual los últimos meses estuvieron marcados por la deuda, en lo que era la gestión económica, y por la pandemia, con lo cual no tuvimos de algún modo pistas o señales de, bueno, de hacia dónde podría ir la gestión del gobierno, ¿no? Nos quedó esa duda. Finalmente se renegoció la deuda, uno puede discutir los tiempos, yo creo que hubo una demora que generó costos, pero bueno, se llegó a un resultado positivo. Y a partir de ahí el mercado creo que estaba esperando una historia, ¿no? Construir una historia. Cuando uno miraba la ex yield, ¿no? El rendimiento después del canje, los bonos empezaron cotizando en la zona del 12%. Cuando uno miraba Ecuador, que acababa de culminar una renegociación también similar, esos números estaban en la zona de 9%. Uno decía, bueno, con algunas señales, con alguna historia que el mercado estaba dispuesto a comprar, quizá podíamos tener una convergencia, no diríamos a los niveles de rendimiento de riesgo país de Chile, de Perú, pero por lo menos a lo de Ecuador, que acababa de culminar una renegociación, y yo creo que las señales que se fueron dando desde esa reestructuración de la deuda, bueno, no fueron en el sentido positivo, ¿no? Llegó el endurecimiento del cepo, llegaron las idas y vueltas en torno a la política, todas estas dificultades que tiene el gobierno para marcar un rumbo, y bueno, me parece que es lo que hoy está afectando a la macroeconomía, que está en una situación muy compleja. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos para la segunda pregunta.
El gobierno anunció las nuevas limitaciones a la compra del dólar ahorro que restringe a las personas autorizadas a adquirir los $200 mensuales e incluye el 35% sobre el impuesto a las ganancias o bienes personales que se suma al 30% del impuesto país. ¿Por qué se encrudecieron las restricciones en el mercado de cambios, este súper cepo? Bueno, en los días previos a la implementación del cepo, uno ya imaginaba que se iban a venir algunas medidas porque la dinámica de las reservas estaba en una zona insostenible, ¿no? Cuando uno mira lo que son las reservas netas del Banco Central, que hay distintos cálculos en función de los ítems de las reservas que se puedan netear, se puedan quitar. Básicamente, si uno sacaba lo que eran los encajes en dólares, ¿no? La diferencia entre depósitos y préstamos, que eso es de los depositantes, no es del Banco Central. Lo que es el swap con China, ¿no? Que eso nunca queda claro si se puede usar o no, nadie lo puede usar. Las reservas estaban en una zona de 8.000, 9.000 millones de dólares, ¿no? Digamos, hace un tiempo, después de la renegociación de la deuda. Ahora, el gobierno, el Banco Central, venía vendiendo todos los días, ¿no? Un poco reflejándose esta situación de falta de certidumbre, de falta de confianza, y de una economía donde hay muchos pesos, ¿no? Digamos, donde hay muchos pesos originados en los últimos meses en el financiamiento del déficit fiscal, ¿no? Digamos, ahí, ese fue uno de los grandes impactos que tuvo la pandemia sobre la macroeconomía, ¿no? Se amplió el déficit fiscal, se amplió el agujero fiscal, se desplomaron los ingresos, básicamente con las medidas de restricción, la caída en el nivel de actividad, y se aumentó el gasto para tratar de paliar algunas de estos impactos de la pandemia, y en un país que no tenía ahorros y no tiene crédito, la única manera de financiar eso es con emisión monetaria. Entonces se da una situación, una combinación que hoy impacta significativamente la macro, que son muchos pesos en la economía, tanto en lo que es la base monetaria, como en lo que son los pasivos remunerados, las LELIQs y los pases del Banco Central, una economía con muchos pesos y con mucha incertidumbre, ¿no? Con lo cual ahí la combinación, ese cóctel, termina en una brecha cambiaria muy significativa. Y un poco, creo que la intención del Banco Central y de la política económica en general con las medidas del martes 15, más allá de que han tenido el efecto contrario, creo que el objetivo era tomar medidas para tratar de evitar una devaluación, ¿no? Una devaluación del tipo de cambio oficial, que yo creo que eso hoy es prioritario cuando uno mira los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, la inflación, como está viniendo en el último tiempo, en los últimos años, con una inflación en niveles muy altos, una demanda de dinero muy débil, creo que sería peligroso tener un salto cambiario que incentive todavía más la inflación, que genere lo que llamamos un fogonazo inflacionario, en este contexto sería muy complicado. Creo que la intención era correcta, ahora las medidas terminaron generando, obviamente, y como era previsible, el efecto contrario, ¿no? Cuanto más se restringe el acceso al dólar, bueno, más aparece el incentivo a demandar dólares, mayor es el incentivo a, por ejemplo, de los exportadores a no liquidar al tipo de cambio oficial. Lógicamente, la combinación de brecha cambiaria con retenciones conspira contra las exportaciones. Y bueno, en ese sentido, creo que las medidas no fueron, claramente fueron en sentido contrario. O sea, aumentó el riesgo país, aumentó la brecha cambiaria, de hecho se sumó la salida de depósitos en dólares, que no era un problema que estaba antes del martes 15, y me parece que eso llevó, y un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Estas discusiones internas, a tratar de tomar medidas 2 semanas después, que si bien fueron insuficientes, fueron en sentido totalmente contrario a las del martes 15, lo cual ahí aparece un signo de interrogación sobre la coordinación dentro del gobierno, ¿no? Digamos, si hay un programa, si hay un plan, si está claro hacia dónde se va. Me parece que, si el gobierno deseara descomprimir la presión sobre la brecha cambiaria, y esto diciéndolo teniendo en cuenta que a veces es fácil hablar, siempre es fácil hablar desde afuera, dentro de un gobierno siempre las restricciones son mayores, pero ahí creo que la prioridad, y justamente coincidiendo con esta idea de que la convergencia entre el tipo de cambio oficial y la brecha no debería darse con el salto en el tipo de cambio oficial, sino que debería darse con una descompresión, con una caída en los tipos de cambio alternativos, ¿no? Para bajar la brecha. Y ahí, en economía, siempre es muy importante la cuestión de las expectativas, ¿no? Y ahí vuelven a aparecer las señales. Uno puede restringir mucho, pero si no aparece la señal política, no aparece la señal fiscal y no aparece la señal monetaria, me parece que en el contexto actual, y dado el marcado deterioro en las expectativas que tuvimos en el último mes,
digo, creo que no hay demasiadas perspectivas de que la situación se normalice en el corto plazo. Bueno, eso sacando un poco de contexto, pero justamente cuando vos mencionaste lo de las expectativas, no saben controlar bien las expectativas. Eso es algo, una falla a la que también, digamos, le pasó al gobierno anterior, digamos, al de Mauricio Macri. Fíjate que en la última parte de su gestión, digamos, las políticas que estuvieron orientadas en materia económica, digamos, salvo, digamos, el control de precios, después el cepo, pero, a ver, ¿por qué las pusieron después? Porque no lograron controlar justamente eso, las expectativas. Era un factor fundamental que jugó. Fíjate que inclusive no estaban emitiendo en un momento y seguía, digamos, las expectativas le seguía jugando de que iban a, digamos, iba a haber una aceleración de la inflación a futuro. Entonces, y eso lo ves, inclusive la salida, digamos, de capitales, lo que fue después de las PASO, prácticamente las PASO fue un bueno, ya está, o sea, no está en sus manos la política económica. Entonces, eso es algo fundamental y no lo tienen muy en cuenta y no lo pueden, digamos, controlar. Entonces yo digo, bueno, te pregunto a vos, ¿cómo podríamos, digamos, asumimos el gobierno ahora, nosotros somos ministros de Economía y tenemos que llevar adelante una serie de reformas o algo para mejorar la situación económica? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Una política de shock o una política de gradualista, como dicen, pero creíble? Bueno, me parece que lo primero, y de hecho en lo que ha fallado creo también el gobierno anterior y en lo que han fallado, bueno, este gobierno también con las últimas medidas que ha tomado y por qué no han tenido el resultado, digo, creo que muchas veces se falla en tomar los comportamientos de los agentes, ¿no? De los empresarios, de los sindicatos, de todas las personas, de los ahorristas y del mercado, se falla en tomarlo como restricciones a la política económica, ¿no? Uno puede pensar y uno escucha a funcionarios, ¿no? De que hay que ahorrar en pesos, de que los dólares son para producir, no para guardar. Como que de alguna manera se toman medidas pensando en que la gente, que el mercado va a reaccionar de una manera, y el mercado termina reaccionando de otra manera, ¿no? No se toma, creo yo, como condicionante de la política económica, como restricción, el comportamiento que tiene el mercado, el comportamiento que tienen los agentes, ¿no? Por ejemplo, si uno restringe el acceso al dólar, y es muy probable que, dado que se hace un bien más escaso, que aumenta el costo de reposición, bueno, que haya mayor demanda del otro lado. No digo, termina siendo bastante lógico. O sea, cuando hay brecha cambiaria, y no es una cuestión de maldad, entre comillas, o de ambición, digo, simplemente racionalidad, expectativas, incentivos, ¿no? Digamos, no se piensa muchas veces la política económica en términos de incentivos, y claramente, digamos, si uno tiene un dólar marginal que está en la zona de 150, un dólar de contado con liquidación en 150 y un dólar que recibe un productor de soja en 50 pesos, y digamos que no es bastante razonable pensar que no se vaya a liquidar o que vaya a haber una liquidación limitada. A su vez, si uno tiene una brecha cambiaria, un tipo de cambio alternativo en 150 y un dólar de importación entre 75 y 80, y uno da crédito a tasas subsidiadas en pesos, bueno, en un contexto de ese tipo es muy probable que un empresario, por una cuestión de racionalidad, simplemente de incentivos, que tome esos pesos a tasa subsidiada y trate de acceder en la mayor medida posible a acumular inventarios de cualquier bien que esté vinculado al tipo de cambio, con lo cual aumentan las importaciones y eso le genera una presión adicional al Banco Central. Digo, creo que muchas veces se falla en tomar como dados, como restricciones, los comportamientos de los agentes, y ahí es muy importante, de nuevo, ¿no? Operar sobre las expectativas. En Argentina es muy difícil operar sobre, por ejemplo, sobre el incentivo o sobre esta idea de que pensamos en dólares. Y esto nos pasa, no solo ahorramos en dólares, como ha pasado en muchos países, sino que después de tantas décadas de destruir nuestra moneda, pensamos en dólares, ¿no? Los precios los pensamos en dólares, los rendimientos de las inversiones los pensamos en dólares, con lo cual para cambiar eso, digo, va a llevar mucho tiempo y sería deseable, obviamente, tenerlo, que eso no pasara, y porque eso liberaría en gran medida la capacidad de la política económica, desataría de manos al Banco Central, pero eso lamentablemente no es posible. Entonces hay que tomar políticas, hay que avanzar en políticas teniendo en cuenta esa restricción, ¿no? Que eso va a estar y es muy importante cambiarlo. Ahora, pensamos, bueno, asumimos mañana, ¿no? La pregunta difícil. Bueno, ¿qué hacemos? Primero, digo, creo que no va a funcionar ninguna política económica si no hay un respaldo político claro.
¿no? Yo esto lo estaba discutiendo hace un tiempo, y uno dice, bueno, uno lo puede poner a Bernanke, ¿no? En el Banco Central a manejar la política económica. Ahora, si no tiene un respaldo político, digamos, y no queda claro que va a tener una continuidad para avanzar en su esquema, en sus medidas, digo, si no está esa credibilidad va a ser difícil, ¿no? Con lo cual creo que lo primero, hoy por hoy, dado el estado de las expectativas, es una señal política, ¿no? Es decir, vamos para este rumbo, lo que no implica un shock, ¿no? Pero digo, vamos para este rumbo, dejamos en claro que vamos para este lado, y ya con esa señal, digo, creo que se le puede dar credibilidad a un programa económico. Ahora, pensando en términos de programa económico, quizá la primera medida en la actual coyuntura, y un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Digamos, tenemos una cantidad de pesos muy significativa en la economía, un desequilibrio monetario muy significativo, con muchos pesos y pocos dólares. Ahora, ¿cómo se originaron esos pesos en la economía? Bueno, lo que está atrás es el déficit fiscal. Con lo cual, creo que a mi juicio, la primera señal, por lo menos en la coyuntura que tenemos que dar, es una señal fiscal. Y una señal fiscal poniéndolo un poco en números. Porque digo, muchas veces se habla, bueno, pero el ajuste. Digo, cuando una economía no tiene crédito y no tiene demanda de su moneda, digamos, aumentar el déficit fiscal no necesariamente es expansivo, ¿no? Digamos, pues eso básicamente termina o presionando sobre el dólar o presionando sobre la inflación y se termina diluyendo cualquier impacto expansivo y probablemente se termina en algo contractivo, ¿no? Con lo cual, digo, ahí la primera señal tiene que ser fiscal y cuando uno mira, uno diría, bueno, ¿cuál es el faro que tenemos para pensar la política fiscal hacia adelante? El presupuesto. Ahora, cuando miramos los números del presupuesto, no me quiero poner demasiado en números finos, pero cuando miramos, por ejemplo, lo que fue el déficit fiscal entre enero y agosto, que son los datos que tenemos, el déficit fiscal fue 4,2% del PIB, ¿no? Un número muy significativo que se acumuló en 8 meses. Ahora, cuando le preguntamos al presupuesto, bueno, ¿cuánto va a ser el déficit hacia adelante? Lo que nos dice es que en 2020, en todo el año, va a ser de 8,3% del PIB. Con lo cual, la señal que estamos teniendo es que entre septiembre y diciembre, el déficit fiscal en magnitud va a ser igual al de enero a agosto. O sea, en 4 meses vamos a tener el mismo déficit que en los primeros 8 meses del año. Y es una señal fiscal complicada, ¿no? Porque eso implica que ese financiamiento, en gran medida, va a ser financiamiento monetario, con lo cual vamos a tener más pesos todavía en la economía. Cuando miramos la señal a 2021, el presupuesto nos dice que se van a emitir 1,2 billones de pesos en adelantos transitorios y en utilidades para financiar el déficit, ¿no? Con lo cual la señal fiscal que estamos teniendo, por lo menos en lo que es el presupuesto, después veremos si se cumple o no, pero por lo menos la señal que se está dando desde ahí es que el déficit fiscal va a ser muy importante, de hecho va a aumentar sobre el cierre de 2020 y todavía va a seguir siendo muy significativo en 2021. Con lo cual, me parece que por lo menos una primera señal que habría que dar es en torno al déficit fiscal, ¿no? Digamos, debería ser algo por lo menos un poco más acotado, ¿no? Dar una señal. Claramente creo que nadie puede pensar que el déficit va a ser 0 el año que viene, partiendo del nivel actual, pero digo, creo que ahí hace falta una señal y el mercado la estaba esperando también una señal que no apareció. Y después también en el ámbito monetario. En el ámbito monetario, ahí está la discusión sobre las tasas de interés. Y me parece que en la Argentina siempre nos cuesta también ir a equilibrio, ¿no? O tenemos tasas de interés negativas que terminan financiando corridas, financiando brecha cambiaria, o después buscamos tasas muy positivas durante un tiempo que también terminan generando desequilibrios y claramente no pueden reemplazar la falta de confianza. Con lo cual, digo, creo que en lo monetario sí hay que dar señales, digamos, sin irnos a una tasa que sea exorbitantemente positiva, pero sí por lo menos dar certidumbre de que las tasas de interés en pesos, del que ahorra en pesos, le va a ganar en forma consistente a la inflación y le va a ganar al dólar, que eso es algo que en los últimos años, cuando uno toma el periodo, no ha ocurrido, ¿no? Digo, con lo cual, para resumirlo, es muy importante que haya una señal política de respaldo a un programa económico integral y creíble, y es muy importante que aparezcan señales en lo fiscal que ayuden también a tranquilizar el desequilibrio monetario. Y después, bueno, ya tenemos todas las otras cuestiones de larguísimo plazo en la Argentina, que bueno, que ya tiene que ver con las reformas estructurales que la Argentina nunca ha hecho, ¿no? En lo que es lo laboral, en lo que es la reforma tributaria, ¿no? De un esquema tributario que conspira justamente contra lo que necesita la Argentina, que son las exportaciones. Pero bueno, eso digo, ya
en la coyuntura que estamos mirando el día a día y el número de reservas y el número de depósitos en el día a día, eso ya parece en larguísimo plazo. Sí, totalmente, y más con este con el gobierno. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, a pesar de las restricciones que se tomaron, digamos, las reservas siguen cayendo, diariamente se caen alrededor de, no sé, 85 millones de dólares, 45 millones de dólares. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay un drenaje de reservas? ¿Y qué se debería hacer para, digamos, bajar o contener, digamos, esta situación? Bueno, nuevamente, ¿no? Cuando uno introduce restricciones a la demanda, automáticamente también está generando restricciones a la oferta, ¿no? Digamos, porque si uno no puede comprar dólares, obviamente los dólares que tenga no los va a vender, ¿no? Va a tener un incentivo mucho menor a venderlos. Y eso es un poco lo que está ocurriendo en el mercado de cambios. Si en un mercado de cambios donde no existieran restricciones a la demanda, básicamente, ¿qué tendríamos? ¿No? Por ejemplo, en lo que es la cuenta financiera, el atesoramiento, ¿no? La llamado atesoramiento de dólares. Es cierto que en la Argentina, en general, esa cuenta termina siendo negativa para el Banco Central, pues siempre es mayor la demanda de dólares que la gente que está dispuesta a ingresar dólares en el mercado de cambios oficial. Pero cuando uno mira, por ejemplo, los números del año 2003 y 2004, que parece increíble, ¿no? Pensarlo para la Argentina de hoy, pero en esos años hubo algunos meses donde se registraron ingresos netos de dólares, ¿no? Y en ese momento no había restricciones, había una macroeconomía que venía de una crisis, pero tenía superávit fiscal, tenía superávit externo, y en ese contexto había ingresos de dólares. Ahora, después cuando apareció el cepo, ¿no? Ya con otros desequilibrios a nivel macro, bueno, el cepo, es cierto, frena la demanda de dólares, el Banco Central tiene que salir a vender menos, pero también destruye la oferta de dólares. Digo, no hay nadie que vaya a vender dólares al mercado oficial al tipo de cambio oficial. Y lo mismo ocurre, digamos, cuanto más se van restringiendo el acceso, la demanda, bueno, ya no solo se restringe la oferta de dólares vía desarme de ahorros, por ejemplo, vende ahorro en dólares para pasarse en pesos, sino que también se restringe el ingreso a la liquidación de exportaciones. Y eso es lo que estamos teniendo hoy, ¿no? No solo no hay ingresos por la cuenta financiera, sino que ya no hay tampoco ingresos, o sea, hay un desincentivo enorme al ingreso por la cuenta corriente. A su vez, todos los mecanismos que estén habilitados para demandar dólares al dólar oficial, hoy por hoy, por ejemplo, las importaciones, bueno, obviamente está el incentivo racional a tratar de acceder en la mayor medida posible a ese dólar. Y así vamos viendo que se van aplicando nuevamente, digamos, se van cerrando parches, ¿no? Porque el mercado en la Argentina, dada la historia que tenemos, ¿no? De restricciones, de controles, de volatilidad, el mercado es muy rápido para encontrar mecanismos para acceder a las reservas del Banco Central, ¿no? En cierto modo, de alguna manera, acceder a las reservas del Banco Central, los argentinos somos expertos en eso, a lo largo de la historia, y de ahí, bueno, un poco cuando uno mira la normativa, la maraña cambiaria de los últimos meses, uno ve eso, ¿no? Parches, regulaciones que se fueron incorporando, tratando de suturar de alguna manera la salida, pero bueno, termina saliendo por otro lado o no entran. Con lo cual, digo, esa era un poco cuando uno veía hacia dónde estaban orientadas las medidas, por ejemplo, del martes 15, resultaba bastante probable que no funcionaran, que tuvieran este desenlace, ¿no? Que no lograran frenar la caída de las reservas. Y me parece que es hora de que empiecen a aparecer las señales, ya no para administrar la escasez, sino para tratar de que las reservas empiecen se reviertan las expectativas, empiecen a crecer, y bueno, para eso hace falta dar incentivos, dar señales muy claras a las exportaciones, y también enfriar un poco la demanda de dólares, que eso va a llevar tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que va a ser muy difícil eliminar algunas partes del cepo, incluso teniendo una política fiscal y monetaria consistente, que logre estabilizar. Creo que eso va a llevar tiempo, pero sí hay algunas medidas que me parece que deberían por lo menos revertirse en el muy corto plazo, lo que ha afectado a las empresas. Eso me parece que es muy importante y que se vayan dando señales, ¿no? No hay caminos fáciles, no hay caminos mágicos. Cualquier medida que se tome en la situación actual va a tener costos, eso es
inevitable, pero bueno, digo, creo que ahí un poco aparece el rol de la política económica como administración de riesgos. Totalmente clarísimo, gracias por la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta, seguimos avanzando, así tocamos todos los temas. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó el régimen de promoción de economía del conocimiento, que promueve incentivos fiscales para empresas vinculadas a la industria tecnológica hasta 2029. Sin embargo, es una ley bastante polémica. Entre los cambios se incorporó el escalonamiento de los beneficios a las empresas según su tamaño, grandes, medianas o pequeñas. Acá Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, declara, el diseño de los beneficios establecido en la reforma hace que a mayor exportación menor sea el estímulo del régimen. La relación de los beneficios entre empresas locales y exportadores llega a ser hasta 3-1. Bueno, primero, explícanos qué es la ley de economía del conocimiento, cómo venía el sector en los últimos años y cuáles van a ser los efectos negativos de esta nueva ley o beneficios por ahí que traería esta nueva ley al sector. Bueno, esta ley, de hecho, que se aprobó durante el primer gobierno del kirchnerismo, de hecho tuvo una característica muy particular, que fue de las pocas políticas de Estado, ¿no? En un país que está acostumbrado a refundarse cada muy pocos años, fue una de las pocas políticas de Estado que mantuvieron todas las fuerzas políticas. Y cuando uno mira los resultados, fueron muy buenos en términos de industria de conocimiento, en términos de producción y de exportaciones. Cuando uno miraba la exportación de servicios, hoy por hoy estaría en la zona de 6.000, 7.000 millones de dólares, que es un número muy significativo, y de hecho es un sector en el cual la Argentina tiene ventajas, porque a pesar de todo sigue teniendo una mano de obra calificada, tiene emprendedurismo, digamos, hay capacidad de innovación, hay un ecosistema en ese sentido que es bastante razonable, y me parece que la ley original de economía del conocimiento y el hecho de que se haya sostenido con los distintos gobiernos, creo que fue muy positivo, ¿no? Y creo que da un poco la idea de quizá de lo que podría ser la Argentina sosteniendo consensos en el tiempo, ¿no? Digamos que es algo que nos cuesta demasiado, pero por lo menos sostenerlos también en otros ámbitos. Es un ejemplo muy interesante. Ahora bien, lo que planteas vos, digo, esa ley se puso en duda a principios de este año, ¿no? Digamos, a fines del año pasado se tenía que prorrogar y se puso en duda. Bueno, ahí creo que eso ya generó costos, ¿no? Porque era un sector que venía acostumbrado a la previsibilidad, a un esquema de estabilidad fiscal, que eso es algo que en la Argentina también falta, no estamos acostumbrados y eso tiene su impacto sobre, lamentablemente, ¿no? Sobre la producción, sobre los incentivos, pero era un sector que venía acostumbrado, que venía realizando inversiones y de alguna manera esa previsibilidad se rompió, ¿no? Y se puso en un stand-by. Y un poco esta ley que salió mantiene algunos beneficios que son significativos, es cierto, para las pymes, digamos, para los emprendedores, eso es muy positivo, pero bueno, ahí la gran pregunta es, digamos, ¿por qué se genera ese desaliento a empresas, digamos, que pueden tener escala para generar exportaciones en un momento donde la Argentina necesita generar dólares, ¿no? Necesita generar exportaciones, necesita por lo menos descomprimir ese sector, y además es un sector, ¿no? Independientemente de si es una empresa grande, es una empresa chica, que en términos de salarios, ¿no? También, digamos, paga salarios que son bastante razonables, es un sector con altos niveles de formalidad, con lo cual uno dice, bueno, ¿por qué a las empresas grandes que pueden exportar más se le recortan los beneficios, ¿no? Es como que uno pensara que, por ejemplo, en Estados Unidos se tomaran medidas que discriminaran de alguna manera a Google o a Twitter, ¿no? Digo, por ejemplo, que generan un enorme beneficio a la economía norteamericana en términos de innovación, de atracción de talentos, de inversión. Digo, creo que en eso es una falla significativa, coincido con el punto que señalabas, y lamentablemente terminó generando una falta de previsibilidad y una vuelta atrás de alguna manera en un sector que venía muy bien en los últimos 15 años, que venía creciendo en una medida muy significativa, y en un contexto donde la macroeconomía también es muy desafiante hoy para las exportaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien que quiere exportar un servicio al exterior, que en general son sectores de alto valor agregado, bueno, se tiene que enfrentar con una brecha cambiaria muy importante, o sea, tiene que salir
a liquidar sus dólares al dólar oficial, ¿no? Hoy está liquidando entre 75 y 80 pesos, dependiendo del banco, cuando en el mercado, si quiere acceder a esos dólares, está arriba de 150, sigue enfrentando retenciones, ¿no? O sea, todavía no hubo, en los anuncios de la semana pasada, no hubo anuncios, es un sector que hoy está enfrentando derechos de exportación, lo cual digo, no tiene demasiada explicación, tampoco en términos fiscales, porque el aporte es muy pequeño, y de nuevo, ¿no? Es un sector que enfrenta como todo el resto de las exportaciones, enfrenta retenciones, enfrenta brecha cambiaria, enfrenta falta de financiamiento, y ahora le quitamos de alguna manera, un respaldo de previsibilidad que venía sosteniéndose en los últimos años, ¿no? Digo, con lo cual creo que no es una buena noticia y no va en el sentido de lo que necesita la Argentina hacia adelante, más allá de que lo positivo es que, bueno, por lo menos se terminó aprobando algo, ¿no? Pues estaba la duda de si era algo que iba a quedar en el limbo y si iba a terminar perdiendo ese incentivo, ¿no? A un sector que es muy importante y que me parece que puede ser de los sectores con mayores oportunidades y mayor potencial de crecimiento para un país como Argentina. Totalmente de acuerdo y ahí hay un punto, porque encima es, digamos, la remuneración justo del sector de los servicios basados en el conocimiento es muy alta, digamos, es una de las más altas. Entonces ahí es una oportunidad y no necesita tampoco, digamos, mucha inversión inicial, o sea, no es esa idea de, bueno, la industria como motor de desarrollo del país. Yo siempre digo eso, sino que ahora son los servicios. Entonces está buenísimo de que se gesten y que se dé la posibilidad de que se gesten en nuestro país este tipo de sectores porque digamos, nos posiciona digamos, en un lugar en el cual nosotros podemos posicionarnos o podemos competir con países más desarrollados por el mismo, digamos, factor que vos dijiste, el capital humano en el cual que tiene la Argentina, que hoy la verdad es que es absorbido por todas partes del mundo y la gente más talentosa, digamos, termina trabajando en los principales lugares de países más desarrollados. Bueno, esa movilidad, bueno, se podría, digamos, cortar o se podría quedar en el país y desarrollarse en el país justamente si dejamos digamos, de atosigarlo con regulaciones o con leyes o con burocracias que después terminan, digamos, paralizando y poniendo más trabas a lo que podría ser la profundización del crecimiento económico de este sector. Bueno, la siguiente pregunta, porque ya nos estamos quedando con 15 minutos, se nos pasó volando, pero bueno. Pasa rápido, sí. Sí, así que bueno, pero creo que cortamos bastante de los puntos que teníamos programados. Y bueno, la siguiente pregunta es, la toma de tierra se ha vuelto un problema importante en todo el país, sobre todo en lo que es la provincia acá de Buenos Aires. Ahora tenemos ahí un conflicto con los mapuches en Bariloche. En lo que es Buenos Aires hay más de 80 casos ya judicializados, sobre todo principalmente en lo que es Guernica. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de la falta de una respuesta rápida por parte del gobierno ante esta situación, que es un avance sobre la propiedad privada? Sí, efectivamente creo que en Argentina también uno de los grandes problemas que tenemos es que seguimos discutiendo cuestiones que en el mundo no se discuten, ¿no? Y esto independientemente de la ideología de los países, ¿no? Uno pueden ver quizá países más promercados o países más socialistas, pero hay discusiones donde hay cuestiones que no se discuten, ¿no? Y en términos de la propiedad privada, me parece que la señal que se está dando no va en el sentido de lo que uno debería esperar en términos de certidumbre, de generar un clima, un ambiente de negocios, particularmente, ¿no? Pensando en que alguien es un propietario que decidió invertir en un lote o que heredó un lote que lo tiene, y esta idea de que, bueno, se genera un impacto sobre la propiedad privada y no hay una respuesta del Estado, ¿no? No queda clara, que digo, uno tampoco implica que sea una respuesta violenta usando el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado, pero sí una respuesta que brinde, digamos, una solución y una solución rápida, teniendo en cuenta que obviamente también siempre detrás de estas cuestiones hay una cuestión social que es indudable, ¿no? Digamos, si no existiera un problema social, claramente esto tampoco pasaría. Tiene sus condimentos políticos también, ¿no? De que eso también es indudable, pero me parece que eso demuestra una falla muy importante del Estado, tanto en resolver la cuestión social,
¿no? Digamos, en generar los incentivos, en generar mecanismos para digamos, que se genere empleo, que se pueda solucionar esa situación de pobreza y de conflictividad estructural que viene arrastrando la Argentina hace décadas, y a su vez también, bueno, darle una respuesta en términos de proteger la propiedad privada, ¿no? Que digamos, si no hay propiedad privada, básicamente no va a haber ningún incentivo, ¿no? Digamos, a hundir capital en el país, a generar producción, y eso, digo, me parece que cuando vemos estas noticias de la toma de tierras, de la falta de respuesta del Estado, bueno, claramente no ayuda, y volviendo al principio, no ayuda a la señal política que necesita la Argentina. Con lo cual me parece que nos tenemos que dar un debate, una discusión, justamente, ¿no? Sobre cuestiones que en el mundo ya no se discuten más, ¿no? En el mundo se discuten otras cuestiones, y me parece que tenemos que resolverlas y tener respuestas claras frente a estas situaciones. Totalmente de acuerdo y justamente, digamos, remarcando lo que vos dijiste inicialmente, que estemos debatiendo ahora, digamos, cuestiones básicas o conceptos que ya fueron, digamos, superados en el mundo, creo que nos marca el nivel de atraso en el cual nos encontramos como sociedad, desde la clase política. La verdad es que ya vimos, digamos, ejemplos en el resto del mundo cuando se avanza sobre la propiedad privada, cuando se lucha contra el capital, digamos, qué es lo que le sucede al país. Ya sabemos que si vos luchás contra el capital se va, sabemos que hoy tenemos una crisis de confianza, si vos no das estabilidad jurídica, lamentablemente no vas a lograr ningún tipo de desarrollo, ni siquiera podés pensar en algún tipo de desarrollo, sacar el país de la decadencia, es casi imposible. Justamente es el rol que creo que es una de las preguntas que te quiero hacer de las instituciones en el desarrollo económico de un país. O sea, la calidad institucional es un factor clave y lamentablemente la Argentina en lo que es índice de calidad institucional se encuentra bastante, digamos, atrasada. Se mejoró durante la última gestión, pero desafortunadamente ahora vamos a volver, digamos, muchos pasos atrás y lamentablemente esa falta de consenso es la que después nos condena a todos, ¿no? Sí, efectivamente, y ahí pensando también en lo que decías del capital, ¿no? El capital es, de alguna manera, uno de los factores de producción más móviles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene una facilidad enorme para moverse entre países, con lo cual, por ejemplo, ahí vamos con el ejemplo del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? El llamado el impuesto a la riqueza. Que eso independientemente de la opinión que uno tenga, ¿no? Si está bien, si está mal, si hay que aumentar impuestos a los sectores, digo, independientemente de eso. Pensando en términos de si eso aumenta o no aumenta la recaudación, probablemente genere un impacto de muy corto plazo, ¿no? Pues ahora, pensándolo en términos dinámicos, lo más probable es que termine aumentando la recaudación de Uruguay, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque eso termina generando, digo, el capital se mueve, es muy fácil que se mueva, con lo cual es muy simple, ¿no? Digamos, si no está esa seguridad jurídica, o si hay, porque cuando hablamos de seguridad jurídica no estamos hablando solamente, bueno, de una toma de tierras o de expropiación de una empresa, sino también con tener un esquema tributario que sea sostenido en el tiempo y sea previsible, ¿no? Que no haya, porque uno puede decir, bueno, quizá podamos hacer una reforma tributaria donde se bajen algunos impuestos, se suban otros y eso se mantenga en el tiempo, bajando presión tributaria. Eso ya son discusiones. Ahora, lo que no puede pasar es que de repente, de un día para el otro, se ponga un nuevo impuesto, ¿no? Digamos, sin una discusión atrás. Y esas señales, ¿no? Esas sorpresas que genera la Argentina, bueno, claramente no ayudan a que se establezcan capitales en el largo plazo y pensando en lo que necesita la Argentina, ¿no? Digamos, no estamos hablando de capitales financieros de cortísimo plazo que entran y se van aprovechando algún rendimiento, que Argentina paradójicamente genera muchas de esas oportunidades para el capital que tanto se lo critica, ¿no? El capital especulativo, pero bueno, en un país tan volátil y tan incierto, el capital especulativo, entre comillas, tiene muchas oportunidades para entrar y salir. Pero lo que no se puede, digamos, lo que estas situaciones de incertidumbre no generan incentivos es a que se instale el capital productivo, ¿no? Que el capital de largo plazo, que piensa en proyectos de inversión de acá a varios años, y la verdad que si Argentina no logra generar los incentivos para que empiecen a aparecer esos capitales, bueno, muy difícil que se pueda salir adelante y que se pueda empezar a revertir un poco el deterioro tan grande que ha tenido la Argentina en las últimas décadas y que sin lugar a dudas se ha profundizado en los últimos años y que la pandemia, bueno, ha terminado de generar un impacto muy, muy significativo.
Y ahí, que ahí veo también de Fervaca un comentario, bueno, el blanqueo de capitales ha sido, digamos, un claro ejemplo, ¿no? Es un gobierno que viene, que habla de una exteriorización de capitales, que busca el incentivo para que digamos, se declaren esos capitales, y de repente, bueno, 2 años después ya se habla de ponerle bienes personales, de cobrarle más si está en el exterior, digo, con lo cual, ¿qué pasa? Bueno, cuando hagamos un próximo blanqueo, digamos, ya tenemos un incentivo, un recuerdo, que es bastante malo, ¿no? Digo, con lo cual me parece que es importante que empecemos a discutir, por lo menos en términos de previsibilidad. Después discutiremos si nos vamos un poquitito más, como hacen los países avanzados, ¿no? Si nos vamos un poquitito más a la centroizquierda, un poquitito más a la centroderecha, digo, cambiarán las elecciones, pero hay ciertas cuestiones que ya no se pueden estar discutiendo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir cerrando, porque ya nos faltan algunos minutitos, ¿qué le depara a la Argentina en lo que resta del año? A ver cuáles son tus proyecciones para la Argentina 2020-2021. Bueno, eso es lo que nos pregunta mucho y es lo más difícil. Yo esperaba no llegar a esta pregunta, pero bueno, llegamos. Eh, Pensando, claro, te preguntan, viste, dólar, inflación, que eso es lo normal, ¿no? Digamos, Y después viste que después perdés amigos en el interín, o sea, cuando vos le dijiste el dólar iba a estar ahí y después terminó siendo otro y después terminás perdiendo ahí terminás ganando enemigos inclusive, es insalubre nuestra profesión. totalmente. Es muy difícil, pero bueno, trabajamos de eso y alguna respuesta tenemos que tener. Yo creo que hoy, la verdad que digamos, el deterioro de las expectativas es tal, la situación macroeconómica de corto plazo, la coyuntura en términos de reservas del Banco Central, de riesgo país, digamos, está en una situación inestable, con lo cual, pensando en proyecciones hacia adelante, yo creo que mucho se va a definir en el corto plazo, ¿no? Hoy pensar en diciembre prácticamente es largo plazo en la Argentina, porque digamos, el Banco Central está en una dinámica de reservas que uno dice, bueno, no se puede sostener demasiadas semanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sin que haya un cambio en las expectativas. Con lo cual, digo, ahí me parece que lo importante es que aparezcan por lo menos estas señales, algún giro, alguna señal fiscal en el corto plazo. Argentina hoy no necesita necesariamente, pues no tiene un tipo de cambio oficial atrasado, no necesita un gran salto cambiario, pero sí necesita justamente tomar medidas para comprimir la brecha y para evitar ese salto cambiario y ese salto en la inflación. Con lo cual, digo, creo que hay espacio, hay margen de maniobra todavía, más allá de que se requieren señales cada vez más contundentes a medida que se fue deteriorando la confianza. Creo que hay margen para que no haya una aceleración demasiado significativa en la inflación, por decirlo de alguna manera, hacia adelante, pero esas señales tienen que aparecer rápido, ¿no? Y digamos, si la inflación a fin de año es de 35% o es más alta, va a depender de las señales que se vayan dando hoy, de lo que ocurra con el tipo de cambio, de lo que ocurra con la brecha cambiaria. Pensar en 2021 es prácticamente otra vida, ¿no? Es largo plazo, pero, digo, ahí sí, ¿no? Digamos, lo que se haga en el corto plazo y las señales que se vayan dando hacia adelante van a determinar, ¿no? Digamos, dónde termina el dólar, dónde termina la inflación, porque estamos, digamos, hoy son escenarios divergentes, ¿no? Podemos tener, esperemos que no vayamos a ese escenario, pero podemos tener un escenario de aceleración en la nominalidad muy significativo, de salto en el tipo de cambio, de aceleración en la inflación, pero también tenemos margen de maniobra para que eso no ocurra, ¿no? Para tener un sendero más ordenado, un sendero de corrección de desequilibrios, aprovechando que el tipo de cambio no está atrasado, que no se necesita un salto y que no necesariamente tiene que haber una aceleración inflacionaria importante. Pero bueno, ahí creo que lo que tenemos que mirar, y como pasa muchas veces, tenemos que mirar bien la política, ¿no? Digamos, ahí vamos a tener las respuestas al escenario de la macro. Yo creo que la economía no, todos más o menos tenemos alguna idea de lo que hay que hacer, pero bueno, digo, faltan que aparezcan esas señales de la política. Sí, es cierto. Lamentablemente hasta ahora no hemos visto ninguna señal, digamos, positiva, salvo que nosotros dijimos que al principio como que, bueno, esta cosa de renunciar a la deuda que sería tan lógica, digamos, en cualquier otro país no sería una señal positiva, sino algo racional que uno debe hacer. La verdad es que, bueno, decíamos, bueno, por ahí hay cierta intención por parte del gobierno de ir en cierta dirección. Lamentablemente estamos a ¿cuánto? Estamos a octubre, casi entrando a noviembre en cualquier momento y todavía no sabemos a dónde van a
tirar, qué es lo que están haciendo, tenemos, digamos, se están peleando inclusive ahora entre ellos, entonces como que decís, por lo menos tengan consensos dentro de su propia gestión para ver qué es lo que nos depara o por lo menos ir previendo qué es lo que podemos esperar, pero lamentablemente ya ni eso, digamos, uno sabe. Y así que bueno, así que va a estar complicado. Te iba a preguntar cómo es la renovación de la deuda, pero me parece que ya lo dijiste medio al principio, así que ya lo pasamos. Pero no quiero dejar de preguntarte sobre los libros de economía que les recomendarías a los chicos que estudian en economía. Así que eso sería mi última pregunta, así que bueno, te dejo los minutos. Bueno, ahí quizá más que nombres, que bueno, algunos voy a mencionar, pero más que nombres, digo, lo que sí le recomendaría a alguien que está estudiando economía es que, digamos, que tenga un pantallazo general, ¿no? Digamos, que lea, digamos, todo tipo de bibliografía. Digo, ahí es muy importante ver todas las opiniones, todas las voces. Eso es fundamental en una ciencia como la nuestra. Sobre todo digo, porque muchas veces uno termina cayendo en leer quizá lo que confirma el punto de vista que uno tenga o las ideas o el sesgo que uno tenga. Y creo que a veces es muy interesante leer, bueno, quizá leer bibliografía, textos, papers, libros que cuestionen, ¿no? La forma que uno tiene de pensar. Pues digo, creo que es la manera también de ir de alguna manera creciendo, aprendiendo en algo que bueno, que no deja de ser una ciencia social, ¿no? Digamos, que son personas. A mí me gusta mucho lo que es vincular economía con mercados. Ahí hay un libro que se llama Fault Lines, de Raghuram Rajan, que es muy interesante el libro, que habla de un poco de las cuestiones que estuvieron detrás, digamos, mezcla un poco estructura socioeconómica con mercados, tratando de explicar un poco las razones que estuvieron detrás de la crisis de subprime en Estados Unidos. Ese es un libro que me gustó mucho, me pareció muy interesante, digamos, leer la perspectiva, que es de una persona de mercados, ¿no? Digamos, él fue presidente del Banco Central de la India y creo que también estuvo en la Reserva Federal. Y otro libro que me gustó mucho, no sé cuál será el nombre en inglés, pero se llama La Era de las Turbulencias, de Alan Greenspan, que Greenspan, bueno, tuvo una gestión bastante larga en lo que es la Reserva Federal. Y lo que es interesante es que, a diferencia de Bernanke, por ejemplo, él no no era un académico, ¿no? Digamos, él venía del sector privado, y es muy interesante, ¿no? Cómo cuenta él el manejo de la política monetaria en la Reserva Federal sobre el final de los 80, hay una crisis muy importante de los savings and loans en Estados Unidos, la gestión durante los 90, en un periodo donde la economía crecía en un escenario de desinflación, y bueno, él no llegó a la crisis subprime, ¿no? Digamos, ahí ya habíamos tenido el cambio. Y después hay un libro de Bernanke que no me acuerdo exactamente el nombre, pero es básicamente una recopilación de investigaciones, de papers que él fue haciendo de la crisis del 30. Y eso en gran medida, es muy interesante leerlo, porque de un poco ese conocimiento que él tenía, él era un académico, el conocimiento es un académico. El conocimiento de esa crisis del 30 también le permitió no repetir errores que la política monetaria había cometido en ese momento. Con lo cual, digo, esos son algunos que se me ocurren ahora, que digo, me parece que son interesantes, pero de nuevo, digo, creo que ahí el principal objetivo siempre tiene que ser tener una visión amplia de bibliografía, obviamente centrarse en los temas que a uno más le interesen, y cuestionarse mucho también las creencias que uno tiene, ¿no? Digo, pero sí, es muy importante leer y también discutir con lo que uno está leyendo. Bueno, sos entonces te gustan las teorías de los ciclos económicos, entonces, por lo que Es te muy debes saber. interesante. Es muy interesante, pero bueno, ¿no? A veces cuando vemos el nivel de volatilidad que tenemos en Argentina, ¿no? Que prácticamente no se puede hablar de tendencias, ¿no? Es todo ciclo en Argentina. Muchas veces terminamos empantanados en el cortísimo plazo y nos cuesta pensar un poquito más, ¿no? Digo, pensar un poco más a mayor plazo, ¿no? Con lo cual, digo, también es interesante, digo, mirar un poco la historia, mirar un poquito de biografía para atrás, y bueno, ir también complementando un poco lo que nos depara la coyuntura argentina. Totalmente de acuerdo. Bueno, se me está acabando los minutos.
los segundos. Muchísimas gracias a todos por conectarte. Muchísimas gracias a vos, Martín, por haber aceptado este live. La verdad es un placer, como siempre, conversar con vos de economía, no solo en nuestros grupos de WhatsApp, sino también por estos lives. Así que siempre aprendo de vos, sos un gran docente, sos una gran persona. Así que muchísimas gracias. Seguramente en algún momento lo vamos a repetir. Así que bueno, un beso enorme. Al contrario, Nati, muchas gracias. La verdad que un